Buenas noches amigos, soy Yobli Pérez y comenzamos el segmento de salud. Hoy vamos a hablar con la doctora Lorelai Cárcamo, ella es oncóloga infantil, sobre un tema interesante porque existen síntomas y signos que nos llevan a pensar en la posibilidad de enfermedades malignas en niños, en niñas y también en adolescentes. Por eso es importante conocerlos con el fin de establecer un diagnóstico, por supuesto, oportuno y poder así ofrecer un tratamiento certero. Por eso hoy tenemos con nosotras a esta especialista, ella es especialista en cáncer infantil, para hablar sobre ese tema de las señales de alarma con respecto al cáncer infantil. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio la tarde de hoy. Así es, doctora, pues es muy interesante conocer, además que estamos en el marco de la semana pues, de la concientización sobre el cáncer infantil y es importante saber cuáles son los síntomas de alarma para conocer sobre este tema y sobre esta enfermedad en los niños. Ok, como lo mencionas, perfectamente es uno de los temas más importantes que por parte de la oncología pediátrica debemos dar a conocer, perdón, a la población en general, porque son muy variados, pueden incluso confundirse con enfermedades que son benignas o síntomas que son comunes para otro tipo de enfermedades, no exactamente el cáncer. Entre ellos podemos mencionar varios, como lo son la pérdida de peso, el cansancio, palidez, dolor óseo persistente, fiebre que no mejora y que tampoco se le encuentra una causa aparente, moretones de aparición espontánea, o sea que no están asociados a golpes, sangrado activo por cualquier orificio natural del cuerpo, definitivamente que el crecimiento de masas o bolitas en cualquier parte del cuerpo es un hallazgo que debe ser estudiado o revisado por médicos especialistas para descartar la posibilidad de que sea cáncer. Vómitos, náuseas asociados a algunas otras alteraciones neurológicas como visión borrosa, son datos que nos hacen pensar de tumores en el cerebro, por ejemplo. Una pancita o un abdomen que empezó a crecer mucho también es un indicativo de que hay un tumor, por ejemplo, en la cavidad abdominal que ha empezado a crecer, o una pancita que se siente muy dura, también es un indicativo de que hay que estudiar esta parte para poder descartar si hay algún tumor a nivel de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. También uno de los datos importantes y que muchas veces pasa desapercibido aún cuando el papá ha buscado ayuda profesional es esa manchita blanca que se llama leucocoria y que se puede ver más claramente al alumbrar el ojito con una linternita o incluso es muy evidente al tomarle fotos a los niños. Estas son una de las señales más importantes que debemos evaluar y debemos estar pendientes para reconocerlas a tiempo y que se puedan hacer los diagnósticos más tempranos. Importante, una serie de características que pueden dar señales de alarma para pues, poder pensar o poder tener una sospecha de cáncer infantil. Pero ¿cuándo tener esa sospecha? ¿Cuándo de recomendar ir al médico porque ve todo este tipo de serie de señales al del niño y llevarlo entonces al especialista? Ok, lo importante es poder adquirir al momento de ver la primera señal. No es necesario juntar varias de estas para poder sospechar de que hay cáncer. La importancia es que al ver la primera señal o signo sospechoso, acudamos al médico. Sin embargo, ahora que haces la pregunta, es importante dentro de este marco poder señalar que una de las diferencias en el diagnóstico temprano la hacen esas citas de seguimiento, de rutina, que usualmente hacemos los pediatras a los niños normales, que son para evaluar peso, crecimiento, la talla, porque allí el pediatra se puede dar cuenta de muchas cosas que para el familiar quizá pueden ser comunes o pueden ser normales y que él, por ser su médico de cabecera, pues ya reconoce y es más fácil orientar al familiar. Porque sí, muchas veces esperan a que se acumulen muchas o varias de estas señales para entonces buscar la ayuda profesional
Pero lo que se ve en la realidad es que cuando ya aparecen muchas de estas señales al mismo tiempo es porque el cáncer ya ha logrado avanzar a una medida en que los diagnósticos pues se hacen tardíamente, que Y es es que lo que estamos viendo en la mayoría de los casos, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel de toda Centroamérica e incluso, perdón, algunos países de Sudamérica. sí, es bastante difícil, doctora, porque de repente cuando ya uno es adulto vas conociendo los temas de prevención, evitar ciertas alimentación, ciertos medicamentos o simplemente porque tienes algún familiar que ha sido diagnosticado con algún tipo de cáncer. Pero para los niños no, como bien lo decía, no es tan prevenible, es más al azar y esto pues no ayuda mucho lamentablemente a lo que es el diagnóstico precoz. Así es, en los niños funciona de una forma muy diferente al adulto. Como bien lo dices, en el adulto una gran cantidad de estos diagnósticos están ligados a los hábitos alimenticios, por ejemplo, al hábito de fumar. Sin embargo, en los niños no. En los niños ocurre de una forma esporádica o al azar, un gran porcentaje de ellos, mientras que otro pequeño porcentaje ocurre porque alguna predisposición, por ejemplo, congénita, genética, como son los síndromes, por mencionarte solo algunos, neurofibromatosis, síndrome de Beckley-Friedemann, el síndrome de Down, estos específicamente le confieren al niño una mayor posibilidad de desarrollar cáncer durante la niñez. Por lo tanto, estos niños se siguen de manera muy estrecha desde que se hace el diagnóstico de estos síndromes, precisamente porque se conoce esa predisposición. Pero en el resto de los niños ocurre de una forma esporádica y sin pensarlo. De hecho, el cáncer es uno de los diagnósticos que incluso dentro de nosotros, los médicos, casi no se piensa y no es tomado en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales inicialmente, porque también el hecho de confundirlo con otras patologías que son más comunes, por ejemplo, la gastritis, cuando se habla de vómitos, o náuseas, por ejemplo, nadie va a pensar de primera vista que sea cáncer. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante hacer la recomendación a los papás, a todo el que tenga, que se encargue de cuidar niños, que esté bien pendiente. Los niños hay que revisarlos todos los días, los papás son quienes mejor lo conocen y son quienes van a saber de primera mano si algo no está bien con sus niños. Pero doctora, yo pienso, podría entender que deben haber algunos signos de alarma muy puntuales para que los padres puedan saber y buscar ayuda inmediata con esto que está mencionando de la predisposición genética, que puede desarrollar cierto tipo de cáncer. ¿Cuáles serían también esos tipos de cáncer más frecuentes que pueden presentar los niños? Ok, por ejemplo, los más frecuentes en Panamá, también a nivel mundial, son las leucemias. Las leucemias, como mencionaba al inicio, también tienen una gama de signos y síntomas muy variados, que van desde los más comunes: pérdida de peso, cansancio, palidez, dolor persistente en los huesos, fiebre, que inicialmente no se le encuentra una causa o una justificación. Son los primeros datos que nos van a dar o hacer pensar que puede ser un cáncer, por ejemplo, de la sangre. El segundo cáncer más frecuente son los tumores del sistema nervioso central o los tumores que se originan en el cerebro. El tercero, los linfomas, y de allí pues están los neuroblastomas que pueden crecer en el abdomen, y estos se caracterizan porque hay un crecimiento importante del abdomen, endurecimiento, el tumor de Wilms, que crece en los riñones. Está el retinoblastoma, que es un cáncer específico de los ojitos en los niños, y es el que mencionaba inicialmente, que se puede reconocer porque al momento de reflejar la luz en el ojito se puede ver cómo ocurre un reflejo que se llama reflejo blanco. Es como si viéramos una lucecita blanca dentro del mismo ojo, en la puntita, justo donde está lo que rodea todo lo que le da el color al ojo. Allí justo se refleja
ese color blanco o leucocoria, como lo conocemos. Sí, justamente tuvimos una entrevista con Vittorio, un niño que sufre esa enfermedad y que también se estaba pidiendo una colaboración para una máquina que quieren traer a Panamá. Doctora, usted trabaja con Fangli. Me gustaría, antes de cerrar, las estadísticas de niños con cáncer actualmente en el país. Ok, usualmente, bueno, a nivel nacional, pues hacemos la mayoría de los diagnósticos de niños con cáncer los hacemos en el Hospital del Niño, donde oscilan entre 65 a 70 casos diagnosticados anualmente. Aquí están incluidos todo lo que son tumores sólidos, más las leucemias y los linfomas. Aparte, a esta estadística anual hay que sumarle los pacientes que son diagnosticados en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el Hospital José Domingo Valdivia, donde también diagnostican y tratan pacientes pediátricos con cáncer. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros así finalizamos el segmento de salud.